Este es su espacio Enlace Semanal y qué bueno poder recibir en la noche de este domingo a un gran amigo y quien por muchos años ha estado ligado al sector de las cooperativas y ese ahorro solidario, me llaman. Y por supuesto es una de las personas que más conoce el área, y sobre todo porque ha estado en PECOSEN presidiéndolo, y es economista que le da mayor aval. Entonces con él vamos a hablar sobre muchísimos temas que hay en carpeta, y desde el gobierno central, que hay una reforma constitucional, fiscal, que se está sometiendo o que se va a someter. Entonces es importante escuchar voces autorizadas como la de el licenciado Eddie Samuel Álvarez. Buenas noches. Muy buenas noches para todos ustedes. Para mí es un placer estar aquí, no en Enlace Semanal, sino entre amigos. Eso es así. Entre dos personas que son de mi gran afecto de toda la vida, don José Cerda y don Nicolás Arias. Así es. Estoy a la disposición y frente a ustedes, amables televidentes, que llego, como dice la gente, medio intruso, a meterme en la sala, en las habitaciones, en los hogares de ustedes. Eddie, nos gustaría que tú empieces esbozándonos un poquito desde tu óptica cómo se ha ido comportando la economía dominicana después de las crisis que tuvimos, estos primeros 4 años que han pasado el presidente Abinader, y arrancando ya este nuevo periodo con todas las expectativas que hay, como decía Nicolás, de una reforma sobre todo fiscal. Me gustaría ver cómo tú ves que va la economía y hacia dónde vamos. Lo primero que uno debe decir para comparar la economía dominicana, hay que ver el contexto internacional. La geopolítica se ha estado moviendo frente a variables un tanto difíciles. En el caso de lo internacional, los países han tenido cambios dramáticos, no solamente provocados por la pandemia, sino por otras situaciones que son de enfrentamientos bélicos, casos que se están dando y que hemos comentado en otras ocasiones, como el de Rusia con la invasión a Ucrania, que pensó que iba a ser un pan comido el caso de Ucrania, y bueno, le ha salido más difícil. Muy difícil. Pero ambos países, por el apoyo. Sí, ambos países eran altamente suplidores de grandes productos a nivel del planeta. En ese sentido, al tener como objetivo la guerra, se pierde la efectividad y la productividad de los bienes y servicios que estaban exportando. Entonces se va rompiendo la cadena de suministro a nivel del planeta. Caso que se está dando en Asia, todavía también hay otra guerra. El caso de Israel, que ha tenido un enfrentamiento por producto de una especie de atentado cuando las cosas estaban más tranquilas. Entonces el Estado de Israel no tiene media tinta, no deja las cosas que son o no son. Ellos, si tomaron una decisión, esa decisión la ejecutan hasta el final. Eso de la guerra de Israel contra Hamas y contra Hezbollah son elementos que también afectan a nivel del planeta Desestabilizan los cambios políticos que se han estado dando en países como Francia, España, Alemania, Inglaterra, que cambian de visión de un momento a otro. La misma situación de Estados Unidos,
en una campaña muy reñida y con matices poco vistos porque parecen como si fueran de América Latina, no es el de Estados Unidos que uno había observado en el pasado, que tenían algunas reglas muy claras y precisas, y los casos de Argentina, que uno ve un cambio radical con el caso de Milei, buscando instaurar otro nuevo modelo económico. Frente a todas esas variables que se están dando en el planeta, la República Dominicana ha sido consistente no solamente en el crecimiento, sino en una expansión clara de la economía hacia más accesibilidad a bienes y servicios por parte de la población. Ha crecido el empleo privado, ha crecido la inversión pública, se mantiene un dinamismo constante de la economía, y todo es porque el gobierno dominicano eligió un eje irradiador de sus efectos hacia los demás sectores de la economía y ha estado prestándole la debida atención a eso. Además, porque cada día que pasa, los dominicanos en el exterior se sienten más identificados con el territorio donde nacieron, con ese espacio que lo vio crecer, y entonces la remesa ha sido un elemento en crecimiento. Las construcciones, bueno, te puedo hablar por Santiago, y Santiago mantiene un ritmo en la construcción fuera de lo común. Tanto en el sector público como en como el privado. Correcto. O sea, sí. Lo que te dice, mira, el hecho de que en una ciudad como Santiago se edifiquen 3 o 4 grandes hoteles. 5. En un momento, tú dices, bueno, algún estudio hay de buena perspectiva para Santiago que le está dando ese boom en inversión privada, en inversión extranjera, en inversión pública. Entonces la economía mantiene el signo de esperanza. Los elementos que podían ocasionar una sombra están dados por el elemento inflacionario producto de cómo se comportan los bienes y servicios que sirven de materia prima para la producción en República Dominicana. Es el caso de la inflación y ha venido teniendo un éxito extraordinario el presidente en su gestión a través de los 4 años pasados, que comenzamos con una inflación en el 2022 casi de un 9%, y hoy por hoy está próximo a un 4% el nivel de inflación, lo que indica que ha sido exitoso el manejo de la economía. A propósito de eso, hablamos del plano internacional, pero yo creo que hay un elemento que se adhiere ahora, en estos momentos, y es el caso Venezuela. Si muy bien es cierto que Venezuela no es la gran productora de aquellos años, que bajó de unos 3.000 al día a unos 300.000, que es una baja significativa. Sin embargo, hemos visto en muchas ocasiones cómo desde Venezuela, cuando se crean esas amenazas, el mismo Estados Unidos, de alguna manera u otra, cede ante esas situaciones. Entonces, ¿no podría el elemento petróleo, la situación Venezuela, porque hay una crisis política en la actualidad, afectarnos a nosotros y al mundo? Mira, cada crisis en un país afecta todo el entorno donde se desenvuelve. No solo por el ruido que hacen internamente, sino porque los ciudadanos comienzan a emigrar, al sentir desesperanza en un territorio, comienzan a emigrar a un territorio de mayor esperanza. Y eso hace que la gente tome decisiones a veces muy riesgosas. Y lo hemos vivido los dominicanos con la cantidad de personas que intentan cruzar en Yola a Puerto Rico. Lo viven los haitianos intentando cruzar
a República Dominicana a irse a Miami en bote que no aguantan 2 olas grandes, y lo estamos viendo con el caso Venezuela, que han emigrado más de 8 millones de ese territorio hacia distintos países. Y República Dominicana no escapa a eso. No escapa Estados Unidos, porque también han intentado entrar por México, no escapa Colombia, no escapa Ecuador. Ningún país escapa a estas situaciones, porque en ellos vamos a encontrar ese mundo de gente que, buscando una nueva esperanza, emigra de su territorio. El elemento petróleo, que incluso Estados Unidos en algún momento, con Maduro ahí gobernando, ha estado y le compra, ¿verdad? Cuando ha tenido alguna situación, como la situación ucrania. Venezuela ha dejado de ser ese productor que representaba un elevado % del petróleo que se consumía en América Latina. Sí. Porque ha pasado de producir alrededor de unos 4 a 5 millones de barriles de petróleo diario a producir menos de 100.000 barriles diarios. Entonces, eso es una disminución dramática que ha puesto la gasolina en Venezuela cara, en Venezuela. Y eso es mucho decir. Para el venezolano la gasolina era algo de poca importancia. Que ahora, antes de ayer, el jueves por ahí, escuché unas declaraciones de Cavallo amenazando a República Dominicana. Que no se preocupen, que lo agarramos en la bajadita. Estados Unidos, no te preocupes. República Dominicana, no te preocupes. El único elemento es ese. Nosotros tenemos petróleo. Sí, pero el mundo se transforma. Y esa es otra de las variables que hay que tomar en consideración. La generación de energía no siempre va a estar con combustibles fósiles. Eso es así. La generación de energía va transformándose al uso más de energía no renovable, la energía del sol, la eólica, la energía hidráulica. Distintos tipos de generación de energía que se están buscando como alternativa. Y en República Dominicana hoy tenemos una instalación en paneles solares que constituye ya un % significativo en el suministro de energía. Y cada día hay una mayor conversión de energía convencional a no convencional. Eso favorece notablemente que haya una disminución en la tarifa de importación de petróleo en la República Dominicana. Y la otra parte es que el gobierno no es el único que está comprando el petróleo, sino que también el sector privado tiene importación o de petróleo o de gasolina pura para su consumo, como grandes empresas nacionales que hacen esas importaciones. Dejamos a Diosdado entonces tranquilo. Así es. Miren, por ahí viene... Y el otro elemento, Nico, es que aunque Venezuela tiene garantía de eso, hay un refrán muy popular que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esa es la verdad. Sería interesante escuchar más o menos una visión de lo que entiende Eddie Álvarez, que podría ser una reforma fiscal en lo inmediato en la República Dominicana, y qué cosas le convienen. Pero ¿por qué no comenzamos por la que está ya dentro y que está dentro del Congreso? La constitucional. Porque la constitucional. Sí, la fiscal está en expectativa, y es posible que se someta en los próximos días. Hay especulación extrema con relación a la reforma fiscal. Por todo lo que tú escuches, es especulación hasta que no se someta como tal y uno comience a desglosar punto por punto cómo puede afectar a la sociedad dominicana. Obviamente,
En los espacios de tranquilidad que vive la República Dominicana, la reforma fiscal no puede ser un elemento que tienda a desactivar detonantes de ninguna forma. Tiene que ir a conciliar algunas prácticas que de alguna forma no están participando o han estado evadiendo el pago de las contribuciones de sostenibilidad del Estado. La parte y la otra es que tienen que contribuir a una racionalización del gasto público, como expresa el propio presidente en su propuesta de reforma. Entonces el presidente ha iniciado la reforma con una visión del Estado. El Estado de Derecho, el Estado constitucional, por todos los medios, tiene que consagrar primero que haya un Estado de Derecho donde el propio Estado tenga límite a las acciones que pueda desarrollar. En ese sentido, el panorama de República Dominicana inicia con una intención extremadamente bondadosa del presidente de la República de él mismo comenzar a ponerle el límite al Estado para que el Estado no sea más que un emperador, un rey, sino un Estado que respete los derechos individuales, y el respeto a los derechos individuales conlleva en sí mismo el respeto a la institucionalidad. En ese orden, el limitar al Estado, a la capacidad, a las acciones, ponerle frontera al Estado en la Constitución es una acción altamente positiva para el desarrollo de una nación. ¿Genera confianza esa parte? Y la reducción de la cantidad de diputados, que se ha hablado también, que está incluido, es una acción tratando de también reflejar una parte económica hacia la población. Mira, yo lo veo en dos sentidos. Es una reducción de la parte económica del gasto público en sentido general. Sin embargo, en el caso de los diputados, hay una condición de que al estar en todos los territorios, mientras más territorios están, más cercanía del poder tiene la población. Y yo creo que en la medida que se le reduzca, se reduce la cercanía del poder a la población. Observando la balanza, creo importante que el acceso a los poderes públicos sea cada vez la puerta mucho más amplia para que hayan oportunidades y sea una democracia altamente participativa. En la reducción de los poderes públicos, lo que tenemos que ver son concesiones que a veces no son entendibles, porque hay un elemento que uno no se atreve mucho a publicarlo, pero yo creo que el sector eléctrico se lleva mucho más que la reducción de los diputados. El sector eléctrico, la subvención que el Estado tiene que dar, se lleva mucho más que esa cantidad. Entonces comencemos por donde tenemos que estructurar, tapando la brecha por donde se nos van los flujos, los escapes de flujo que hay, y en ese sentido. La otra parte es que poniéndole candado constitucional, yo pienso que ha llegado el momento de ir a los espacios que tienen muchos países de Europa, donde la participación pública tiene que ser profesionalizada.
aquellas personas que no tuvieron la oportunidad o que no han ido a una academia a formarse, no tienen el acceso a dirigir entidades públicas. Consecuentemente, la participación de los diputados, yo pienso que ya llegó el momento de que deben ser formados en academia a nivel superior, de manera que su aporte sea más sentido a la población. Entonces, y no solamente los diputados. Pero eso no limitaría un poco la parte democrática, Eddie. No, porque la democracia no puede ser un libertinaje. La democracia tiene que ser controlada para que sea efectiva. Cuando no la controlamos, pierde efectividad la democracia. En ese orden, yo veo que en Finlandia es obligatorio ser profesional para participar en cualquier área de la política. Y no es un ejercicio democrático. Y mira, el presidente, que los sueldos están limitados a si tú tienes un salario mínimo, el salario mínimo máximo que puede ganarse en el sector público no debe pasar de 5 salarios mínimos. En caso de Finlandia, en República Dominicana hay diferencia de 40 salarios mínimos entre el mínimo y el máximo. Es más grave. Sí. Aquí hay funcionarios que ganan más que el presidente. Sí, que tampoco debiera ser. Es una corrección que debe hacerse a partir del uso del salario mínimo como un parámetro para poder tener una escala, y esa escala, yo no diría lo que tiene Finlandia de 5 salarios mínimos, la escala máxima. Sí, yo, como República Dominicana no tiene costumbre, podría poner hasta 10 salarios mínimos, pero poner un tope al salario mínimo y no una relación para que haya equidad dentro de la población. Comenzaría por ahí para regularizar muchas cosas en la Constitución. Y la otra es que en lugar de unir elecciones, yo separo elecciones. Separo elecciones en el sentido de que las elecciones fueran uninominales por comarcas electorales. ¿Cómo son las elecciones uninominales por comarcas electorales? Bueno, en lugar de tener en la circunscripción 3, por ejemplo, de Santiago, 13 regidores de la circunscripción 3 de cualquier punto que se puedan unir, yo pongo regla clara y digo, por la población que tiene Pekín, Camboya y Corea. Y esa zona, yo pongo un regidor por ahí a que compitan, un regidor por cada partido, y sale uno representante de ese partido, y esa zona se da cuenta quién es que lo representa verdaderamente y a dónde, quién acudir para un problema municipal. Tú ves. En el caso de los diputados, yo los separo también, en lugar de tener 8... En la 01. En 8 diputados en la circunscripción 1, yo digo Navarrete y Villa González. Navarrete le corresponde uno por la población, Villa González y Cienfuegos le pongo uno, a Santiago Oeste le voy colocando en función de la población y voy delimitando circunscripciones, digo comarcas electorales, para que salgan diputados representativos de una población y no representativos de todos, que no representan a nadie. ¿Tú ves? Eso es así. Pero con relación, aunque debemos ir a una pausa y retornemos a hablar un poquito de cooperativa, pero antes de, es cierto que la democracia no tiene precio, estamos todos de acuerdo con eso, pero también hay dos elementos en la unificación de las elecciones que se están viendo, que es la asistencia de la población y la motivación a votar, que es importante, y el costo que esto significa también para el Estado. Sí, la separación implica también... Me refiero a lo municipal, presidencial y congresual. Sí, pero la separación también implica que tú no hagas elecciones el mismo día para todo.
porque el que no ha vivido un colegio electoral en República Dominicana, sobre todo en la circunscripción 1 o en la 3, donde aquí en la 3 eran 13 regidores, sí. 13 regidores, pero tú lo multiplicas por 34 partidos, 13, y entonces tú tienes casi 200 candidatos a regidores, que cuando viene el momento de la votación, muchos de los colegios electorales confieren, pónselo a fulano, y no es el ejercicio democrático de la intención que tuvo el elector. Entonces salen muchos a quien yo tuve en el colegio electoral. Eso es así. Entonces no salen a mucha gente que se extrañan, oye, ¿cómo fue que yo nada más tuve di que 60 votos y tanta gente que me dijo que iba a ir a votar, que votó por mí? Que yo lo llevé. Que yo lo llevé y todo eso. Bueno, hay un caso de un elector que dijo tanto plato de comida que que estaba pidiendo su cuarto para atrás, porque a tanta gente que yo le di cuarto para que fueran a votar y fueron y votaron. Y no aparece. Que ahora yo no tengo los votos. Sí, entonces esa manifestación no se da cuando tú tienes una comarca y cuando tú lo profesionalizas. Cuando tú lo profesionalizas también hace que el costo sea menor, porque tú no tienes que ir al clientelismo. Tú tienes que ir a ver quién tiene más potencialidades, la mejor preparación, quién puede servirle mejor a la comarca y no quién puede billetear más. ¿Tú ves? Eso es así. Bueno, vamos a una pausa comercial. Al retorno ya estaríamos en la parte final para hablar un poco también de cooperativas. Sí. Del ahorro solidario. Así que vamos a la pausa y al retorno continuamos con Eddie Samuel Álvarez. Bueno, aquí estamos, José Cerda, de nuevo con Eddie Álvarez y ya en la parte final. Sí, vamos a hablar un poquito, Eddie, acerca del sistema cooperativo nacional. Hay muchas expectativas. Hay proyectos importantes cursando en el Congreso Nacional y me gustaría saber qué ustedes como líderes cooperativos dominan, conocen de esos procesos, cómo van, qué es lo que se espera y si se cree que en esta legislatura puedan pasar en el Congreso. Bueno, la esperanza está siempre muy cargada en nosotros los cooperativistas de que el proyecto de legislación cooperativa de un nuevo marco jurídico que pueda permitir el desarrollo de las cooperativas y que pueda tener un poquito más de control sobre las situaciones que se matizan dentro del mercado cooperativo. Sí. En ese orden hay un proyecto que cursa en el Congreso y que nosotros esperamos que en esta legislatura haya tiempo para poder aprobar ese proyecto de ley de cooperativa o código cooperativo, como nosotros le decimos, porque abarca varias en la propuesta. Hemos refundido y adecuado ya esos elementos que estaban contenidos en la ley 28, que obliga que la educación cooperativa se dé en la escuela intermedia y en la secundaria en República Dominicana. Hemos incluido que ya la norma que estaban por el decreto 1498, que permite que las empresas puedan descontar vía nómina a los socios en la cooperativa, que sean sus trabajadores, para aportarlo a la cooperativa. Hemos colocado la ley 31, que es la que crea el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP, y la 12764, que
es la que regula actualmente a las cooperativas, que es una regulación en algunos aspectos muy vaga, si se quiere, en algunos aspectos, en otros se corresponde que se mantengan, porque mantienen el nivel de la democracia cooperativa. Pero ahí no era que había una diferencia, porque se hablaba mucho y sectores incluso pedían de que la superintendencia de banco fuera la reguladora de las cooperativas. ¿Ustedes en ese código previeron esa parte? Mira, es que la ley monetaria y financiera, la 8302, que es la ley monetaria y financiera del país, establece con claridad en el artículo 76 que esta ley no es aplicable a las cooperativas, aun cuando en el artículo 34 de la ley monetaria tú encuentras que habla de las instituciones a las que se le va a aplicar, y habla de financieras, de bancos, de asociaciones, de tantas cosas, y al final dice, en una coletilla hablando, y cooperativas, como que sin mencionarlo y mencionándolo ahí. Pero el artículo 76 es tajante, dice, esta ley no aplica a las cooperativas. Pero esa nueva reforma en la reforma, nosotros primero estamos tratando de que observen dos cosas. Primero, que es incierto el hecho de que las cooperativas no quieren regulación, que nosotros sí queremos una regulación, pero una regulación ajustada a la naturaleza de las cooperativas. Y lo segundo es que las cooperativas tienen proceso interno de autorregulación que permiten una supervisión constante de los asociados, de los órganos que eligen, como que da la confianza a la asamblea para que lo supervisen, y también de la auditoría interna y la auditoría externa y la regulación, supervisión que tiene el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo a las cooperativas. ¿El proyecto contempla algún cambio en la identidad y en lo que serían las atribuciones del IDECOP? Nosotros queríamos una transformación total del IDECO en una superintendencia de cooperativas. Sin embargo, el nombre suena como si se fuera a crear una nueva institución nueva, lo que no es cierto. Lo que estamos planteando en el proyecto y lo que se plantea en el proyecto es una transformación del IDECOP en una dirección general de cooperativas. Pero es entendible que en una república, en un país donde hay 2.000 y tantas cooperativas, haya una dirección o una supervisión, una superintendencia de cooperativas que sea capaz de tener algunas áreas de supervisión según la naturaleza y tipología de las cooperativas. Porque cuando escucho técnicos del Fondo Monetario Internacional que vienen a República Dominicana a hacer recomendaciones sin haber vivido la experiencia de ser dirigente de una cooperativa, recomendando lo que ellos no saben, digo, cuando uno comienza a hacer recomendaciones de las cosas que uno ignora, está haciendo un solemne disparate. Para que muchas personas y funcionarios públicos no le hagan caso, de que porque vienen bajo el esquema o el signo del Fondo Monetario Internacional, como que recomienden
algo que ha ocurrido y que le han hecho caso en algunos países, y lo que ha ocurrido es que ha habido una debacle del sector cooperativo porque en algunos casos, algunos países de 3.000 cooperativas, llevarlo a 800 o a 500 cooperativas, representa la destrucción de la esperanza de humildes colaboradores que se han asociado en cooperativa y que representan para ello mantener por esas entidades cooperativas el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de su territorio, porque el dinero de las cooperativas no emigra hacia las grandes urbes, sino que se mantiene en el territorio donde está la cooperativa. Siendo el sector cooperativo un sector tan organizado, con profesionales de mucha valía y de mucho conocimiento, con muchos resultados que pueden presentar de impacto social, ¿qué ha faltado, qué ha pasado que ustedes como que no han logrado reunirse con esos organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, la ONU, todos esos organismos, para ustedes mostrarle lo que son y que ellos puedan tener quizás un poquito más de conocimiento de qué es lo que es una cooperativa y de qué lo diferencia de los demás instrumentos financieros que hay en el mercado? Mira, nosotros en FECOSEN, en la Federación de Cooperativas, hemos hecho un acuerdo de alianza estratégica con la Escuela de Economía Social Andaluza para la incidencia en materia de las políticas públicas y poder buscar consensuar algunas posiciones, porque a veces el querer ser cabeza de ratón y no cola de león ha impedido que haya una cohesión del sector para enfrentar retos importantes que vienen y que vendrán y que pueden ser más desastrosas para las cooperativas. Mientras mayor sea el tamaño, la amenaza es mayor para ellas. Entonces, fíjense que en algunos casos, cuando le entraron supuestamente a regular cooperativas, le entraron a las grandes y fueron destruyendo cooperativas de alta incidencia en poblaciones por producto de que, en caso de Costa Rica, una Copeande, una cooperativa de alta incidencia, la regulación la llevó a la quiebra totalmente. Entonces, nosotros hacemos un llamado al liderazgo del sector cooperativo, que nos concentremos a trabajar un plan estratégico que permita que los mecanismos de incidencia en políticas públicas sean efectivos y que frente al Estado Dominicano, a los organismos internacionales, haya siempre una posición del sector cooperativo, y mucho más ahora que se ha declarado el 2025 como el año de las cooperativas. La ONU ha estado llamando a que los gobiernos instauren políticas favorables al desarrollo de las cooperativas. En ese sentido, como sector, nosotros estamos aglutinando las fuerzas para comenzar las gestiones de incidencia en las políticas públicas favorables al desarrollo de las cooperativas, que son las que están en las localidades donde está la gente, las que atienden donde a veces no llegan los gobiernos, las que atienden en los momentos en que la población lo necesita y que no tienen que acudir a la dádiva pública. Bueno. Agradecerte, Eddie, el que haya estado con nosotros acá. Gracias a ustedes. Si hay un mensajito breve, corto, preciso, dale para allá. Bueno, quiero darle el mensaje a las cooperativas que tienen un llamado para reunirse en FECOSEN en la próxima semana, el día 12, 13 y 14, en el estudio, en el análisis de las condiciones del sector cooperativo, para
que apoyen y nos concentremos ahí buscando una visión hacia el 2030 o hacia el 2035 en la construcción de un plan estratégico sostenible, práctico y con una visión de desarrollo del sector cooperativo. Gracias. Gracias a ti y gracias a nuestros amigos televidentes. Gracias por acompañarnos esta semana. El próximo domingo estaremos de vuelta en este su espacio Enlace Semanal. Que tengan un feliz resto de la noche y una semana productiva. Feliz noche.